Hola, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este fic. Recuerden dar like y vuestra suscripción para apoyar al canal, espero y lo disfruten. Capítulo 4. Un rugido fuerte y desgarrador resonó en los cielos. Flotando entre la niebla se alzaba una silueta colosal, de una magnitud sin igual. Durante más de 400 años ha sido fuente de miedo y destrucción. Una de las tres grandes bestias. Y cuando un proyectil de luz, lanzado al cielo, iluminó el campo de batalla y la niebla finalmente se disipó, lo que se reveló fue perturbador. La ballena blanca, ante tal espectáculo, Crust solo pudo apretar los dientes y apretar la empuñadura de su espada, mientras lideraba a miles de soldados. Todos observaban al monstruo con la misma conmoción. Fue un ligero miedo, una ligera vacilación, un instinto de supervivencia que les decía a todos que se negaran. Sin embargo, no es momento para esto, susurró para sí misma. Ahora, soldados. Avance. Roar. No se sabía si era por el calor de la batalla o por el tono autoritario de aquella voz, solo que antes de que la duquesa diera su orden, la mayoría de los pelotones ya habían avanzado. ¿Cuál? Crust solo podía observar confundida como la mayoría de los soldados, especialmente los colmillos de hierro, seguían a una pareja que montaba un dragón negro a toda velocidad. Ese cabrón. Junto a la duquesa, un curandero gruñó como un gato rabioso al ver semejante afrenta. William y algunos de los otros soldados que se quedaron atrás simplemente parecían confundidos y miraban a la duquesa sin estar seguros de si debía avanzar o no. Al ver esto, la duquesa no pudo evitar suspirar. Ese presumido, susurró Crush con una mueca de desprecio antes de apartar la idea. Vamos, soldados. No podemos quedarnos atrás. Rugido. Aunque el grito de rabia fue menos intenso, la batalla contra la calamidad finalmente había comenzado. El plan de Subaru Natsuki constaba de 3 pasos fundamentales: molestar, atraer y derrocar. Cuando Krusty lo escuchó por primera vez, no pudo evitar sentir que era bastante detallado. Como todos saben, la ballena es un ser con una gran resistencia, ya sea física o mágica. Así que el primer paso es atraerla con mi olor, y cuando esté lo suficientemente bajo, debemos usar todo nuestro poder a la vez. No podemos dejar que reaccione. Soldados. Lanzad dardos. Alzando la espada, la duquesa gritó con autoridad. Poco después, una lluvia de disparos y explosiones mágicas se dirigió hacia la ballena, aturdiendo y enfureciendo al enorme animal. Lleva más de 4 siglos triunfando en el mundo, así que puedes estar seguro de que esto solo la enfurecerá más. Sin embargo, ese es el primer paso: enfadar al monstruo. Hagámosla enfadar tanto que no dude en matarnos. Y al hacerlo, la bestia rugió furiosa al ser bombardeada por todos lados. No importaba si eran cañones mágicos, arpones, hechizos o incluso la tajada de Crush de 1000 hombres. Todo contaba. No fue una estrategia genial, cualquiera la hubiera imaginado. El absurdo en sí mismo llegó poco después. Mientras ella pierde altitud y se distrae conmigo y los bombardeos, algunos de nosotros necesitamos atravesar los puntos ciegos y alcanzar una zona muy delicada de ella. Kiaa. Vamos, chicos, muéstreme de qué están hechos los colmillos de hierro. Crush observó de reojo como un hombre perro pasaba corriendo junto a otro perro, seguido por un trío de gemelos felinos. Todos saltaban hacia la ballena, que caía suavemente. Crush ya sabía por qué, sus ojos y oídos son sus puntos vulnerables. Necesitamos atacar esas partes si queremos enojarla al máximo. Esa es la estrategia que recomiendo, al menos. Llevo 15 años esperando este momento. A lo lejos, un demonio espadachín se alzaba sobre su dragón mientras desenvainaba sus espadas. Y ahora puedo destrozar tu cadáver. Con todo su impulso, Wilhelm se lanzó al aire, aterrizando sobre la ballena y deslizándose sobre su piel correosa hasta la cabeza. Fue una maniobra impresionante. En ese momento sucedieron 3 cosas importantes. Los colmillos de hierro apuntaron a los tímpanos de la ballena con su rugido, la doncella Ren golpeó su lucero de la mañana en la cabeza de la ballena y Wilhelm Van Astrea atacó uno de los globos oculares teñidos de sangre, todo lo cual ocurrió al mismo tiempo, lo que a su vez provocó que la ballena se retorciera y rugiera violentamente de dolor. Poco después del impacto del daño, el monstruo se obligó a elevarse a los cielos, buscando escapar del aluvión de ataques que había estado recibiendo. Parece que funcionó, con alivio, Crust susurró, viendo como un ojo gigante se hacía añicos en el campo de batalla y un viejo espadachín rodaba al suelo poco después. ¿Estás bien?
Acercándose a uno de sus sirvientes más leales que acababa de caer desde una altura considerable, Krusty no pudo evitar preguntar por cortesía y consideración. No te preocupes por ese viejo, Krusty-sama. A pesar de su edad, nunca me sentí tan joven. Ya lo veo. Con algunos moretones aquí y allá, y un atuendo visiblemente cubierto de sangre y suciedad, Wilhelm Van Astrea estaba en plena forma. Si era esa sonrisa de adicto en su rostro, decía algo más. La táctica de Subaru no surtió efecto, comentó el anciano mirando al cielo. Creo, respondió la duquesa, mirando también con los ojos entrecerrados a la bestia. Ahora viene lo difícil. Sobre el campo de batalla, una densa niebla se dispersó a través de la ballena que se retiraba y desapareció. El campo comenzó a estrecharse y a perder visibilidad. Ella está tratando de esconderse, ¿eh? Al darse cuenta de eso, Crush hizo una mueca al recordar la última información proporcionada. Cuando el monstruo se siente amenazado, utilizará la niebla para camuflarse e intentar crear algunas emboscadas. Una táctica de escape y supervivencia. Típica de una bestia que ha asolado el mundo durante tanto tiempo. Además, intenta evitar que te envuelva la niebla de las ballenas. Algo me dice que no solo sirve para borrar su presencia de nosotros. En ese momento, la duquesa solo recordaba la expresión de dolor de Subaru Natsuki al pronunciar esas palabras y cómo la miró fijamente al dar esa última nota. La forma en que sus ojos oscuros se clavaron en los de Krusty insinuaba que estaba preocupado por mí. Krusty no sabía qué pensar al respecto, ni tenía tiempo para esas divagaciones. Algunos de sus soldados estaban muy preocupados por los nuevos cambios en el campo de batalla. Y se preguntaban qué sucedería después. No tardaron mucho en obtener respuesta a las preguntas. Roark. Un rugido agudo de una bestia, que venía no de una sino de 3 direcciones diferentes, era bastante audible. Por fin se partió. Al ver la nueva situación, Krusty comenzó a blandir la espada que se retiraba. Vuelve a su posición y prepárate, Wilhelm. Por supuesto, mi señora. Con los nervios a flor de piel, todos los miembros volvieron a formar una posición de batalla. Las palabras de un joven se asentaron en la mente de todos como un parásito. Cuando se divide en 3, ahí es donde comienza la verdadera pelea. Decir que Félix alguien no estaba enojado sería el eufemismo del siglo. El ceño fruncido que tenía el mejor sanador del reino no solo podía describirse como absurdamente enojado, sino también como alguien que no estaba tan bien concentrado en la situación actual. Ayúdame, vengo, voy, con cara de frustración, el felino se acercó a un soldado caído cerca. Aunque los planes de ese bastardo de Subaru Natsuki habían funcionado, eso no significaba que la pelea estuviera libre de heridos y bajas. Cuando la ballena se dividió y se ocultó en la niebla, muchos hombres cayeron en una emboscada. Algunos resultaron heridos y murieron aplastados por el peso de una de las ballenas, o fueron devorados, mientras que otros enloquecieron por los agudos gritos de la bestia. No había un lugar en ese infierno donde no hubiera alguien gritando o pidiendo ayuda. Estarás bien, Nia, solo cálmate. Como especialista en magia curativa, la prioridad de Catboy era, obviamente, curar a tantos soldados caídos como fuera posible. No era nada fuera de lo común. Si de algo se quejaba Félix era de que a veces tenía que ir de un lado a otro buscando a los heridos. Había un grupo de sanadores cerca, esperando a que llegara alguien que necesitara ayuda. Félix, siendo el mejor de todos, decidió llevar a su dragón de tierra y atender llamadas más urgentes. Fue durante una de estas búsquedas de heridos que Félix escuchó una voz familiar. Oigan, idiotas. ¿Qué hacen ahí perdidos? No se queden quietos o la ballena podría emboscarlos. Ese sí, señor. Era Subaru Natsuki, el hombre que más odiaba a la sanadora azul. Cabalgando solo sobre su diana, prestada por Krusty, el joven de cabello azabache sermoneaba a un pequeño grupo de soldados novatos que parecían nerviosos y perdidos en la espesa niebla. En lugar de quedarse ahí temiendo por sus vidas, ayuden a los magos a cargar los cañones mágicos y preparar más arpones. Inmediatamente, señor. Los hombres corrieron, sorprendidos por el tono autoritario del joven de mirada penetrante. Resultaba irónico observar que Subaru Natsuki no era más que un simple civil, sin prestigio ni autoridad, que se había presentado imprudentemente como voluntario para el frente de batalla y ahora daba órdenes a personas de mayor jerarquía. A Félix eso no le gustó ni un poco, ese cabrón, ¿quién se cree que es? A Félix se le erizó el pelo de la ira. ¿De verdad se cree con autoridad para dar órdenes a los hombres de Crush-sama? Argo, cómo lo odio. Fue indignante. Tal audacia merecía prisión o incluso la pena de muerte.
No importaba cuán esencial fuera Subaru Natsuki para la batalla, eso no le daba derecho a ordenar a las fuerzas de Crush-sama como si fuera el líder. Que alguien ayude, un grito de socorro resonó por los alrededores, sacando a Felix de su ensoñación. Un soldado que se movía entre la niebla era bastante visible. El sanador movió rápidamente a su dragón. Mis piernas. Ark. No siento las piernas. Está bien. Estoy aquí para ti, Mia. El hombre gritó de agonía y Félix se paró frente a él preparando el hechizo curativo. Maldita sea. Incluso siguiendo el plan, todo mi pelotón. El soldado gimió de dolor y agonía. Todos quedaron aplastados y Damián. Maldita sea Damián. ¿Qué le voy a decir a su esposa? HGK. Jaja, mientras observaba al hombre sollozar por sus amigos, Félix no pudo evitar reírse, recordando cómo Subaru Kyun había dicho que su estrategia mantendría las bajas al mínimo. Qué curioso. Cierto. El sanador sabía que era infantil y mezquino, pero en el fondo quería saber cuál sería la reacción de Subaru Kyun al enterarse de que un grupo de hombres había sido completamente aniquilado por su culpa. Lix. Solo imaginar la expresión culpable de ese joven arrogante hizo que el chico gato ronroneara de felicidad. Félix. ¡Cuidado! ¿Qué? Se escuchó un grito alarmante. En ese instante, a Félix se le erizaron los pelos al notar algo enorme a sus espaldas, acercándose a él a través de la espesa niebla. Los ojos del chico gato observaban la escena a cámara lenta. Detrás de él había una enorme ballena, a punto de tragárselo de no ser por Subaru Natsuki, que lo agarró por la cintura mientras montaba su dragón hembra. Desafortunadamente, el soldado lisiado que Félix atendía fue tragado por la bestia, que poco después desapareció entre la niebla. Eso estuvo cerca. Con un suspiro, Subaru Natsuki miró a su alrededor intentando alejarse lo más posible de la peligrosa niebla. Esa situación había quedado en el aire, sus agudos ojos se volvieron ferozmente hacia el felino todavía confundido y perplejo que estaba siendo agarrado. Idiota. ¿En qué estabas pensando? Y, sus orejas temblaron levemente. Félix estaba demasiado aturdido para comprender qué había pasado, pues la situación seguía en estéreo en su cabeza. ¿Qué acaba de pasar? Estar distraído mientras tienes a una bestia colosal cerca intentando matarte es realmente una chapuza. ¿En serio? Esperaba más de ti, Félix. Por la forma en que Subaru hablaba, ya no parecía tan enojado, sino más bien, decepcionado. Félix no entendía, realmente no quería entender. Su cabeza aún le daba vueltas por lo sucedido hasta que una repentina ira lo invadió. ¿Esto es tu culpa, eh? Subaru levantó las cejas confundido, mirando al gato sanador que tenía sombras en los ojos. Quería decir que todo esto es culpa tuya. Gruñó Félix con irritación. La forma en que trataste a Crush-sama, la forma en que la ignoraste y te hiciste el jefe de todo me molestó mucho. Es por esa actitud tuya que me distraje, Subaru-kyun. Esto es totalmente tuyo. Los ojos del gato estaban inyectados en sangre mientras miraba fijamente a Subaru. Y por un momento, el joven de mirada temible lo miró con lo que parecía indignación, pero luego se giró con un suspiro de angustia. ¿Solo por eso? Vaya. No has cambiado nada. Apartó la mirada, con una expresión de ira y culpa en su rostro. Inmediatamente después, se volvió hacia el sanador con el ceño fruncido. Mira, si me odias y quieres quejarte, guárdalo para después de la batalla. No te distraigas con algo tan estúpido como la ira insignificante, cabrón. Tú, gruñó Félix al oír ese tono de nuevo. De verdad, quería poder volver a cortar, pero pensando un poco en los recientes acontecimientos, se tragó la ira con una respiración profunda. Sinceramente, por mucho que lo odiara, el muy cabrón tenía razón, Félix lo admitiría. Por eso el sanador decidió cambiar de tema. Bueno, ¿podría mi héroe Kyun darme espacio para subirme a su dragón y regresar, Nia? Mi dragón de tierra se quedó atrás en todo este lío. Fue frustrante pedirle ayuda a este hombre, pero Félix la necesitaba. Ambos se habían alejado mucho del fragor de la batalla y la mayoría de los heridos estaban en el otro bando. Sobre eso, con cara de disculpa, Subaru intentó responder, lo siento, Félix-sama. Solo para ser interrumpido por una criada que apareció repentinamente por detrás y agarró a Subaru por la cintura. Ese asiento está reservado incluso para Rem. Como si estuviera agarrando un trozo de caramelo que no quería compartir, Rem miró a Catboy con ojos verdaderamente depredadores. Subaru solo pudo sonreír con ironía mientras sentía a la criada presionando contra su espalda. El intercambio de miradas persistió por un corto tiempo hasta que alguien cedió.
Bien, bien, dijo Félix con cansancio, sin querer provocar la furia de la criada. Ve más despacio y déjame aquí, encontraré la manera de volver, Nia. Fue un dolor volver a ponerse a pie, pero fue menos humillante que ser cargado como un animal apaleado, tal como ahora. Sin embargo, el joven de cabello negro parecía no estar de acuerdo. Por eso, tendré que disculparme, dijo Subaru con firmeza, mirando a su alrededor. No puedo arriesgarme a perder la bendición de Patrache por detenerme por ti, sobre todo con la ballena pisándome los talones. Oh, eso apestaba. Dada la situación, Félix no pudo evitar suspirar. Parecía que tendrían que llevarlo humillantemente a su. Además, Patrache podría cansarse más rápido al tener que cargar con los tres, así que, Subaru miró al sanador con los ojos entrecerrados, con una expresión vacía en el rostro. Tu magia curativa puede ayudarte con el tiempo, ¿verdad? A Félix solo le tomó un segundo comprender lo que significaban esas palabras. Espera. No, Hasta luego, Félix. Dándose la vuelta, Subaru liberó al sanador a toda velocidad y regresó al campo de batalla. En cuanto el viento dejó de favorecer a Félix, la fricción del aire lo desplazó con fuerza, haciendo que el pobre gato rodara por el suelo con la dureza de un saco de patatas. Definitivamente se rompió algunos huesos en Nia, HGK, con dolor en todo el cuerpo. Félix solo tuvo tiempo de echar un vistazo rápido al joven de cabello negro que cabalgaba a lo lejos. Maldito seas, Subaru Natsuki. Y con eso, se escuchó un grito de un felino enojado, sin embargo, nadie escuchó realmente sus gritos. Subaru-kun, esto es, exactamente como lo predije, Rem. Aferrada a su amado, la doncella de cabello azul miró con miedo a la única ballena de las tres que volaba libremente por el cielo. Maldita sea, solo está ganando tiempo, usando sus clones falsos mientras se recupera, gruñó Subaru. Al principio parecía un poco cuestionable, dado que las otras ballenas atacantes tenían un poder destructivo inigualable. Sin embargo, al observar que los clones tenían las mismas heridas, las observaciones de Subaru se confirmaron. Tenemos que atraerla, o esta pelea podría durar para siempre. Fue frustrante, admitió Rem. Pero tu héroe seguro que tenía algo bajo la manga. Tenemos que ir a ver a Cruz-chan y preparar algo de cebo. Dicho esto, Rem se apretó contra Subaru mientras Subaru agarraba las riendas de Patrache y se dirigía hacia Duquesa con gran destreza. Fue bastante interesante de ver. Como criada entrenada, pilotar un dragón era sin duda una de las habilidades de Rem, pero cuando le propusieron pilotar a Patrache, su héroe declinó cortésmente. Ella entendió muy bien por qué. Vamos, Patrache. Tenemos trabajo que hacer. Al ver al dragón reaccionar con orgullo, Rem no pudo evitar sentirse maravillada. El dragón negro azabache no solo era leal a su héroe, sino que el propio Subaru-kun parecía tener una confianza inquebrantable como animal. Ambos parecían tener una larga amistad. Rem admite que está bastante celosa ahora mismo. HMPH. Rem no perderá. Haciendo pucheros, la criada le lanzó chispas al dragón, quien obviamente respondió de la misma manera. Subaru Natsuki, ajeno a esto, se dirigía hacia la duquesa con mirada decidida. La batalla estaba llegando a su clímax. Mientras las otras dos ballenas estaban ocupadas lidiando con los ataques de muchos pelotones, Krusty intentaba pensar en sus próximos pasos. Aunque la situación parecía bajo control, era solo cuestión de cuánto duraran sus recursos y la voluntad de sus hombres. Si esto se alarga demasiado, Krusty-san. Ante la repentina llamada, la duquesa se giró. Observaba con cierta ansiedad al joven de cabello negro que lo había empezado todo. Subaru Natsuki, dime que, sí, tengo un plan. Con una sonrisa salvaje, el niño respondió. Es una locura, pero, mirando al cielo, donde se veía una bestia solitaria volando tranquilamente, Subaru se volvió hacia la duquesa. Es hora de nuestro plan loco. Ese plan, sí, el plan. Débilmente, de no haber desafiado una calamidad como la de ballena, Krusty habría acusado a Subaru de locura. Afortunadamente, o quizás no, dado que la propia Valkyria había estado de acuerdo, quizás a ella también le faltaba algo. Bueno, fuera lo que fuese, ya no importaba. Las situaciones drásticas requieren medidas drásticas. Si te parece bien, me da igual, dijo la duquesa rotundamente. Simplemente no te mueras, ¿vale? Esa última parte fue como un susurro, casi imperceptible. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Estás preocupada por mí, Krusty-san? Preguntó Subaru con una sonrisa burlona, lo que hizo que la duquesa se sonrojara un poco. Honestamente, este hombre, acabemos con esto de una vez.
Recuperando la compostura, la duquesa marchó, montada en su dragón, de vuelta a la base. Subaru la seguía de cerca. Al mismo tiempo, una criada hizo pucheros mientras observaba el intercambio anterior. Subaru-kun es un hombre tan malvado, vamos, no es mi culpa que sea una tsundere. Resopló Subaru, intentando calmar la situación. Al principio, la última etapa de la cacería estaba completa. Aunque Ren parecía preocupada por el resultado. Finalmente, solo sígueme, bastardo. Te llevaré a dar un paseo. Algo o alguien cayó del cielo. Al mismo tiempo, se produjo una explosión cercana, acompañada de un rugido bestial que parecía estar perdiendo fuerza. Con un golpe sordo, la enorme bestia cayó al campo de batalla. Este ser colosal, una de las 3 grandes bestias, finalmente había sido aniquilado. Tras un movimiento absurdo de Subaru Natsuki como cebo, la verdadera ballena blanca descendió del cielo intentando atraparlo. Solo para quedar atrapada por un enorme árbol que se cernía sobre ella y un vengativo demonio espada que intentaba matarla constantemente. Fue toda una combinación. Teresa, te amo. De rodillas, gritó. Wilhelm van Astrea había logrado su objetivo. A su lado, muchos veteranos guerreros también hicieron sus declaraciones. Kursten, que observaba todo a lo lejos, se sintió aliviada ante tal espectáculo. Lo logramos, dijo Krusty conteniendo la respiración. Wilhelm van Astrea mata a la ballena blanca. Ganamos. Tal vez fueron los gritos de los soldados, tal vez fue el alivio de haber logrado superar una calamidad, o tal vez fue aquel joven de cabello negro que parecía complacido consigo mismo. No importaba, Kursten lo había hecho. Y ahora todo lo que faltaba era cumplir su parte del trato con el hombre más arrogante de todos. Espero y os haya gustado el capítulo de hoy. El fanfic y las imágenes no soy mías, se despide vuestro fanfictero de poca confianza.